¿Me escuchan, por favor, para empezar Recording in progress. me avisan? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Ya vamos a empezar. Esta clase está referida a la columna, básicamente, ¿no? Bien. Cualquier duda, pregunta, no hay ningún problema. Bien, la columna vertebral, como ustedes conocen muy bien, tiene tres segmentos. El segmento cervical, 7 vértebras, el segmento dorsal y el segmento lumbosacro. Ya cada uno se evalúan básicamente. Recuerden que el primer método para evaluar la columna es la radiografía. De ahí hay otros métodos como la tomografía y también la resonancia magnética. Vamos a dar una pincelada de todo un poco para que conozcan las patologías más frecuentes que afectan a este segmento de la columna vertebral. Y ustedes pueden ver acá a la derecha, un momentito, ¿no? Bien, acá a la derecha ustedes pueden ver toda la columna completa. Esta también es una imagen real, original de toda la columna, ¿eh? A través de una resonancia magnética en un plano sagital. Acá vemos todo el segmento cervical, dorsal, lumbar y sacro. Pero a la vez también la resonancia me permite ver el contenido del canal raquídeo. Es decir, yo puedo ver con la resonancia cómo está la médula, su grosor, si está comprimido por una hernia, o si hay algún tumor, como en este caso, aquí en este segmento aquí, dorsal bajo. Ustedes están viendo que en esta zona hay un tumor, acá, un tumor en la médula. Entonces, hoy por hoy los nuevos métodos permiten hacer un estudio así completo de una columna total, ¿no? Columna total, que también se puede lograr ver a través de una radiografía. Bien, vamos a seguir. Esta es una pintura de Frida Kahlo, ¿no? Una pintora mexicana muy famosa que autorretrató su columna, que le puso la columna rota, porque la historia de ella es muy triste, ¿no? Ella desde muy pequeña sufrió de poliomielitis. Después, en el transcurso de su vida, cuando era estudiante, tuvo un accidente muy fuerte cuando se trasladaba a su colegio. Entonces, en ese accidente que le perforó la pelvis, tuvo fracturas múltiples en la columna, en las costillas. Entonces, lo graficó así, toda la columna vertebral. Perdón, hay compañeros que están acá. Ya. Y miren cómo graficaba todas las fracturas que tuvo en la sección dorsal, lumbar, ¿no? Incluso estas tachuelas indicaban el dolor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de estos clavos, ¿no? Uno de ellos era más grande y que lo colocó acá en el corazón, ¿no? Dando a entender que tenía un problema, o que traducía un problema amoroso, ¿no? Por una dificultad que tenía con su novio. Y decía, quiero hechos y no palabras, si quiero, perdón,
palabras me leo un libro. Bien, recordemos brevemente, acá tenemos un can, la mayoría tenemos contacto, tenemos a un perrito que camina en cuatro patas. Y hay una similitud con los niños. Nosotros en la etapa inicial de nuestra vida también caminamos así con cuatro patas, ¿no? Porque todavía no desarrollamos nuestra segunda columna. Cuando uno levanta la cabeza aparece la columna cervical formándose, la lordosis, y cuando uno se para aparece la columna secundaria que es la lumbar. Y la cervical, recuerden que tiene 7 vértebras, ¿no? La primera es el atlas, que no tiene apófisis espinosa, solamente cuerpo. La segunda es el axis, que encaja con el atlas a través de una proyección ósea que se mira la apófisis odontoides. Perdón, se pasó esto. Entonces acá hay una articulación importante que es la articulación atlantoaxial. Ojo, la articulación atlantoaxial, que es la que permite girar la cabeza, ¿no? En muchas direcciones. Después viene la tercera vértebra cervical, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, que se caracteriza porque tiene la apófisis espinosa más larga. Y la C2 tiene la apófisis espinosa más gruesa. Y la C1 no tiene apófisis espinosa. Y el resto de su apófisis espinosa es bífida. Sin embargo, con la radiografía, como ustedes ven, solamente es vista panorámica, ¿no? Para ver la altura de los cuerpos vertebrales, si hay desviaciones, si hay fracturas. Pero con la resonancia, mira la diferencia acá, y ahí yo puedo ver el contenido del canal raquídeo, es decir, yo puedo ver la médula, ¿no? Entonces, el método de elección para ver la médula no es la tomografía ni la radiografía, es la resonancia magnética. Y cuando uno empieza a caminar, ¿no? A dar sus primeros pasos, miren este can, ¿no? Se para, pero no puede permanecer mucho tiempo porque él no tiene la lordosis fisiológica para poder, espérenme, compañeros que están esperando acá, ya los admití, ya. Sí. No tiene la lordosis fisiológica ni la anatomía lumbosacra para permanecer mucho tiempo así, ¿no? En cambio, el niño sí. El niño, una vez que empieza a caminar, ¿no? Ya su lordosis está adaptada para permanecer en posición erguida, ¿no? Y eso se da a través de la lordosis fisiológica lumbar, ¿no? Y aparece la columna lumbar, que tiene 7 vértebras, perdón, 5 vértebras. Acá tenemos la quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. ¿Y cómo identifico la 12? Porque la 12 tiene o tiene costillas acá. Entonces acá veo el D12 porque tiene sus costillas. El L1 ya no tiene costillas, ¿no? Tiene solamente acá los pedículos. Entonces, ¿cómo yo interpreto una columna? Primero veo el eje, ¿no? Que esté alineado. Ojo, primero el eje, que esté alineado. Dos, veo los cuerpos vertebrales, el segundo punto, que tengan su morfología habitual y la altura conservada.
Después veo los arcos o los espacios intervertebrales, que deben estar así, respetados, que no deben estar juntos los cuerpos, porque si no indicaría que hay una lesión del disco. Después veo el muro posterior. Ojo, el muro posterior tiene que estar alineado, porque si hay una desalineación, si una vértebra se desplaza sobre la otra, ya es una listesis. Aprovecho a ver también las apófisis espinosa, también los agujeros intervertebrales que están acá, por donde salen los nervios raquídeos. Y si quiero ver algo más interno, es decir, si quiero ver yo el disco intervertebral y la columna, o perdón, la médula o el cono medular que termina aproximadamente a nivel del L1, termina acá la médula y ahí empieza cabo de quina, sería a través de la resonancia, ¿no? Bien, entonces recordar que la radiografía simple, ¿no? Siempre cuando uno quiere ver la columna hay que empezar con una radiografía simple, frente y lateral, ¿no? Eso se considera como el test de imagen inicial, ¿no? Es barato, sirve de guía para otros métodos más complejos como la tomografía o la resonancia. Tiene alta resolución espacial, ojo, espacial, o sea, me permite ver más amplio. Y también permite hacer estudios dinámicos. Esto no lo hace la resonancia, ¿ya? Tener en cuenta esto. Los estudios dinámicos no los hace la resonancia ni la tomografía. Porque son estudios que se hacen en hiperflexión, hiperextensión, en cambio la resonancia es estática. O sea, tiene todos los métodos, ojo, todos los métodos radiológicos son complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si me tomo una resonancia, no quiere decir que es lo máximo, el top, y que no puedo mirar una radiografía, porque a veces la radiografía me da más información que la resonancia. Que quede bien claro eso, ¿no? Dentro de las generalidades, pues que saben que son 33 vértebras que se agrandan desde cefálico hasta caudal. Hay 4 curvaturas, ustedes lo saben muy bien. Las primarias, que son la dorsal y sacra, y la secundaria, la que aparecen después. La cervical cuando uno levanta la cabeza y la lumbar cuando empieza a caminar. Hay que recordar que hay escoliosis, que significa la concavidad o la lateralización de la columna a la derecha o a la izquierda, que se ve en un plano frontal. La escoliosis no lo vemos de perfil, lo vemos de frente. En cambio, la cifosis y la lordosis sí lo vemos de perfil. Bien, revisamos una columna cervical, ahí lo tienen, la columna cervical. Lo mismo, como le dije, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pero ahí están viendo ya una anomalía, miren. Entre las vértebras C5 y C6. Miren el arco posterior. Por acá está alineado el muro posterior de la vértebra. Está alineado. Y cuando llega acá hay una grada. Miren para atrás aquí. Esto significa listesis. ¿Qué quiere decir la listesis? El desplazamiento de una vértebra sobre otra, pero siempre se considera la superior sobre la inferior, ¿ya? No al revés, ¿no? Entonces acá yo diré
hay una listesis anterior o desplazamiento anterior o anterolistesis, también anterolistesis de C5 sobre C6. ¿Ya? Anterolistesis. Si esto se va hacia atrás, será retrolistesis. Si lo veo de frente y se va a la derecha, será una laterolistesis. ¿Ya? Entonces siempre es bueno mirar no la parte anterior, la listesis se evalúa mirando la pared o el muro posterior. Hay algunas vértebras que ya son más específicas, ¿no? Sobre todo en la unión atlantoaxial, es decir, entre el atlas y el axis. Esta articulación atlantoaxial es importantísima porque permite que la persona pueda girar la cabeza, ¿no? Casi en múltiples direcciones, con mayor desplazamiento, por esa articulación especial que hay acá. O igual también la articulación occipito-atroidea, ¿no? Entre el occipital y el atlas. Ya tiene sus características peculiares, que ahí están bien especificadas en la diapositiva, ¿no? Y ahí tenemos perdón, la columna cervical, de frente y de perfil. Siempre tiene que ir en dos incidencias. Toda la columna se evalúa en dos incidencias como mínimo, una frontal y una lateral, pero también hay otras que son oblicuas y otras que se llaman dinámicas, ¿no? Esas pueden ir de complemento, pero lo que no puede faltar es que sea frontal y lateral. Acá vemos la radiografía de la columna cervical. Incluso podemos ver, mira esta estructura de aquí, que es la apófisis odontoides, ¿no? El odontoide lo puedo ver yo en una radiografía cervical. Se ve mejor en la frontal que en la lateral, ¿ya? Aquí lo veo clarísimo a través del agujero magno. Y comienza a ver todo el resto de las vértebras. C1, C2, C3. Veo las vértebras, los espacios y el eje, y también veo el arco posterior. Bien, entonces, ¿qué cosa es escoliosis? Es la desviación de la columna hacia la derecha, que depende, ¿no? Si es la cervical, dorsal o lumbosacro. Hacia la izquierda o hacia ambos lugares. Por ejemplo, acá, esta radiografía de acá. Tiene desviada la columna lumbar hacia la izquierda. Por lo tanto, será una escoliosis lumbar de convexidad izquierda. Es una escoliosis lumbar de convexidad izquierda. Algunos ya emplean un lenguaje un poquito más, tratan de hacerlo complejo porque siempre se habla de la convexidad, otros dicen escoliosis lumbar de concavidad derecha, hay una concavidad acá. Otros ya dicen dextroconvexa o levocóncava, que al final es lo mismo, ¿no? O sea, no vale por qué complicarse, ¿no? Esta es una escoliosis lumbar de convexidad izquierda, porque esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Qué pasa acá? Hay dos escoliosis, ¿no? Mira, una arriba, en la dorsal, que es de convexidad derecha, y para compensar la columna, para compensar, hace una convexidad lumbar izquierda, ¿no? Así como una S. O sea, dorsal de convexidad derecha y lumbar de convexidad izquierda. Otras comprometen
dos vértebras o dos columnas, ¿no? Está aquí prácticamente, en la unión entre la dorsal y la lumbar, así. ¿Cómo valoramos la escoliosis, por ejemplo, en este paciente? Miren, esta radiografía, una marcada escoliosis dorsal de convexidad derecha. Ojo, la escoliosis no va sola, a veces va con rotación. Por eso es que se denomina rotoescoliosis. Entonces acá medimos un ángulo entre la vértebra donde empieza a desviarse y hasta donde termina. Este ángulo que se llama el ángulo de Cobb, ojo, ángulo de Cobb, en honor al descubridor o al que lo aplicó, es patológica cuando es mayor de 10 grados, ¿ya? 10 grados. Cuando es antes, no. Cuando es menor, no. Pero ya a partir de 10, 15, 20 ya es patológico hacia arriba, ¿no? Medimos a través de acá un sistema en donde coloco la vértebra superior con la vértebra inferior. Y ahí vienen los tratamientos, ¿no? Tratamiento de rehabilitación, tratamiento de sostén, o incluso cuando es mucho, se usan así estructuras metálicas, ¿no? Barras de fijación con tornillos metálicos que atraviesan los pedículos, o sea, tornillos transpediculares, que es bien traumático, ¿no? Pero a veces se puede llegar hasta el tratamiento quirúrgico. Entonces ahí tenemos la forma de medir la escoliosis. Nos medimos la vértebra donde empieza la desviación hasta donde termina acá. Me da un ángulo. De aquí hasta acá es el otro ángulo. Y hay una gráfica. El leve de 10 a 24 grados. Cuando es mayor de 10, patológico. De 10 a 24, ojo, de 10 a 24, leve. Mayor de 24 hasta 50, moderada. Y mayor de 50 ya es grave. Ya esto ya pasa al médico rehabilitador para que vea cuál es el tratamiento adecuado. Pero nuestra función termina en ubicar y en clasificar, y el resto ya pasa al médico tratante. Generalmente es el rehabilitador o puede ser el traumatólogo cuando decía algo quirúrgico. Bien, vamos a viendo algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, acá. Este fue un médico, un colega, que bajando de su segundo nivel al primero, hubo un apagón de luz, entonces él se cae y rueda por las escaleras. Entonces se solicita una radiografía, le tomamos la radiografía, después le tomamos la tomografía, ojo, y miren, comenzamos a encontrar o encontramos la apófisis transversa que está de aquí, miren la de la derecha que está íntegra, mientras que la izquierda tiene acá una fractura en la apófisis transversa izquierda. Pero si miramos la reconstrucción tridimensional de este colega, también tenía, ¿no? A este nivel, entre tres apófisis transversas izquierdas fracturadas. Bueno, se le redactó, se le envió el informe, cuando después él hace un reclamo con justificación, dice, no me han informado la fractura que tengo en el cuerpo vertebral. Miren acá. En el cuerpo vertebral, ustedes ven acá, hay una solución de continuidad de la cortical hasta la medular, incluso se va hasta el canal raquídeo.
Me han informado de la apófisis transversa, pero no me han reportado que tengo una fractura en el cuerpo vertebral. Entonces, cuando lo reviso, se nota que no es fractura. ¿Y por qué no es fractura? Porque las fracturas generalmente son de un trayecto lineal. Esto tiene bordes escleróticos, tiene un trayecto así anfractuoso. Abajo hay otro incluso. Y comenzamos a revisar el resto de vértebras, ¿no? La otra, que también tenía compromiso de la apófisis transversa izquierda, tenía otra continuidad acá. La otra tenía varias, incluso acá en la parte central, diversas. Entonces la pregunta, ¿es fractura esto o no es fractura? ¿Tenía razón el médico de reclamar o es que se obvió informar, una omisión de la información? Entonces, miren este de acá, que es como una B. Entonces, tener mucho cuidado porque esos son variantes anatómicas que ocurren por la impronta o la huella que dejan las estructuras vasculares, en este caso la estructura venosa. Miren esta vena, como tiene su trayecto ahí y deja una huella. Y eso cuando uno ve en la vértebra en la tomografía simula una fractura. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Acá, ¿no? Esto ya parecía una fractura conminuta, ¿no? Una fractura por acá, otra fractura por acá, otra transversal, o sea, el arco posterior. En verdad no es fractura, es producto de las huellas vasculares. Entonces, moraleja, tener cuidado de no reportar fracturas en los cuerpos vertebrales que corresponden a huellas vasculares. ¿Qué pasa con el arco posterior? En el arco posterior hay las facetas, ¿no? Las que unen un cuerpo con el otro y le dan cierto freno. Acá tenemos el segmento cervical, el dorsal y el lumbar, ¿no? ¿Dónde es más frecuente el desplazamiento? Si yo tengo un traumatismo, en la cervical, en la dorsal o en la lumbar, de acuerdo a la anatomía. Miren la cervical. La faceta articular superior con la inferior tiene casi unos 15 grados de angulación. La dorsal, casi así, casi como 45 grados, ¿no? Y la lumbar está casi a 90 grados, miren. Pero la pregunta, ¿dónde hay más desplazamiento de una vértebra sobre la otra en un traumatismo de flexo-extensión? Es en la cervical. En la dorsal no. ¿Por qué? Porque hay 15 grados, hay 45 grados que también las frena acá y la lumbar peor, ¿no? Está bien engarzado ahí, ¿no? Entonces la cervical. Otro punto importante que hay que recordar que la columna vertebral es como una mesa de tres patas. La primera corresponde al cuerpo vertebral y las otras a los arcos posteriores o articulaciones facetarias. De manera que en situaciones normales, fisiológicas, en el paciente joven, la pata anterior, digamos así, la que corresponde al cuerpo, soporta el 85% del peso, mientras que el arco posterior, o sea, las dos patas, si lo trasladamos acá, así metafóricamente, solamente soporta el 15%, y recordar que el disco intersomático es el que está haciendo la función de amortiguación, el disco, ¿no? Porque este disco, si ustedes lo ven, está gordito, está grueso, está normal, está bien hidratado.
Con la edad, todos nosotros sufrimos discopatía degenerativa, es decir, el disco intersomático entre vértebra y vértebra pierde altura. Miren, comparen este disco de un joven con el disco de una persona adulta o mayor. Este disco está menos de la mitad de altura y encima ya se ha deshidratado, se ha herniado, en fin. En este grupo etario la carga se altera, ¿no? La carga pasa más al arco posterior que al arco anterior. Entonces ya no va a ser 85-15, aproximadamente, lógicamente no es digamos 100%, y se invierte, la carga pasa hacia atrás que hacia adelante. Entonces comienza, ¿qué patología acá? La artrosis facetaria que todas las personas adultas lo van a experimentar, ¿no? Artrosis facetaria. Doloroso, ¿no? Porque miren acá, como el disco se pinza y sobrecarga facetaria y viene la artrosis. Ya tener cuidado con esos cambios. Bueno, y acá viene la anatomía que ustedes conocen, la lumbar con sus 5 vértebras. Mira los espacios, la altura de los cuerpos, las apófisis transversas, que esté alineado. Igual en la vista lateral, mirar los cuerpos vertebrales, mirar los pedículos, mirar los espacios intervertebrales por donde los agujeros, por donde salen los nervios periféricos, mirar las articulaciones facetarias, las apófisis espinosas también se aprecia acá, y cómo están los espacios intervertebrales. De paso también se mira el sacro. Y cuando uno ve un barrido visual de una columna lumbosacra, un poco magnificado de cerca, puede identificarlo simulando una cara, ¿no? A veces parece una cara, miren acá. En donde solamente quiero recalcar estas estructuras que son importantes acá. Estas imágenes radiolúcidas de borde blanco son los ojos de las vértebras que corresponden a los pedículos, ¿no? Siempre tienen que mirar así. Cuando uno ve una vértebra, siempre tiene que mirar cómo están los ojos. Están negritos, están de un mismo tamaño y se aprecian, es normal. Pero cuando no se aprecia un ojo o los dos, ya hay sospecha de que haya una metástasis, ¿no? Estos son los ojos son los pedículos. Todo es la cara, en donde la nariz es la apófisis espinosa. Y así las orejas son los procesos articulares, igual que las patas, y los brazos corresponden a las apófisis transversa, ¿no? Los ojos, los pedículos, la nariz, las apófisis espinosa, las orejas, los procesos articulares, igual que las patas, también procesos articulares, y los brazos corresponden a las apófisis transversas, es decir, casi como un barrido visual que me da esta comparación. De modo que cuando uno lo vea una radiografía de incidencia oblicua, ojo, oblicua de 45 grados, me permite ver esta imagen de un perrito llamado el perrito escocés, el signo del perrito escocés o perrito de la Chapelle. Esto lo veo en la incidencia oblicua de 45 grados. Encima veo otro perrito, acá abajo otro perrito, abajo otro perrito. Entonces,
El proceso articular superior del perrito corresponde a la oreja. El pedículo corresponde al ojo, así, ¿no? La pata al proceso articular inferior o al proceso articular superior. Y acá está el cuello del perrito, corresponde a la pars intraarticular. Ojo, el cuello tiene que estar íntegro. El cuello íntegro. Pero ¿qué vemos en este perrito? Que el cuello tiene o que la lámina, porque corresponde a pars intraarticulares, tiene un trazo radiolúcido en el cuello. Y eso se llama el perrito con collar. Y esto indica que hay una rotura a nivel de la pars interarticular. Cuando veo esta línea radiolúcida, es una rotura a nivel de la pars interarticular, que significa espondilolisis, ¿ya? Lisis es rotura, espóndilo es columna. Hay una espondilolisis y esto puede condicionar, ojo, una espondilolistesis. Ahí miren, espondilolisis que condiciona que la L5 se vaya hacia adelante en relación a S1. ¿Por qué? Porque hay de fondo una espondilolisis que condiciona una espondilolistesis. ¿Y a qué nivel está la rotura? A nivel de la pars intraarticular que se conoce como istmo. Y ahí tenemos la diferente listesis. Miren, en esta radiografía, como hay una listesis de L4 sobre L5, hay una listesis ahí. Acá, en esta resonancia, hay una listesis de L5 sobre S1. Y esto se clasifica en grados, ¿no? En grados. A la plataforma vertebral inferior se dividen en segmentos, ¿no? Grado 1, cuando es 25%, grado 2, así, 50%, grado 3, 75%, grado 4, 100%, cuando es más de grado 4 ya es un grado 5 que es espondiloptosis. Miren acá, la gradación de la listesis. Bien, terminamos con los perritos. El perrito de la Chapelle con su cuello íntegro, pero cuando están alineados solamente aparece un perrito con un collar. Pero cuando hay listesis o desplazamiento, aparece así un perrito degollado. Estos perritos están bien. Pero como hay listesis, en el cuello se aparece que hay un perrito degollado. Esto significa, el signo del perrito degollado significa espondilolistesis. Bien, ¿cuándo indicar una tomografía o una resonancia? O en todo caso, ¿qué aprecia una tomografía y qué aprecia una resonancia, ¿no? En la tomografía veo bien la escoliosis, perfecto, también lo veo por radiografía. También puedo ver anomalías congénitas, también puedo ver traumatismos, una fractura. También puedo ver infecciones, tumores y también la espondilolisis, es decir, la rotura del istmo de la pars interarticular. Miren la resonancia, también puede haber anomalías congénitas, como la tomografía, pero lo que se aprecia acá y no en la tomografía es el traumatismo vértebromedular. Es decir, en resonancia veo bien la médula,
que no lo veo en la tomografía, es la gran ventaja. O sea, una indicación, si ustedes sospechan de un traumatismo vértebro-medular, ¿qué le pedirían? Resonancia. La tomografía no va a ayudar a ver la médula digamos, el canal raquídeo, ¿no? El contenido. Infecciones también veo, tumores. Se ve mejor los tumores del canal raquídeo, es decir, los tumores de la médula, se ve mejor. La mielitis y la hernia en núcleo pulposo son enfermedades que solamente se aprecian por resonancia. Hay tres entonces. El traumatismo vértebro-medular, los tumores del canal raquídeo, la mielitis, hasta cuatro podemos decir, y las hernias del núcleo pulposo se ven por resonancia. Ahí está la comparación. Bien, entonces entramos a la nomenclatura de la patología discal de la hernia. En verdad, hernia es el término más común conocido por la mayoría de personas, pero si queremos aplicar el tecnolecto médico, ¿cuál es el término adecuado para no hablar de hernia? Porque los términos ahora son diferentes, ¿no? Y ustedes ya como futuros médicos tienen que emplear el tecnolecto médico, no decir hernia, ¿no? Porque hernia no es el término adecuado, ¿no? Ya se han reunido neurocirujanos, traumatólogos, radiólogos a través de una asociación internacional y han llegado a una nomenclatura especial de la patología discal. Recordemos brevemente, el disco intersomático o intervertebral se estudia acá, que es que tiene en el centro el núcleo pulposo, que es prácticamente es agua, un gran porcentaje, ¿no? Cuando este núcleo se desplaza hacia atrás, comprime a las raíces nerviosas acá, miren. Este rojo. Si se hernia hacia el canal raquídeo, va a comprimir alguna raíz nerviosa y de ahí viene la denominación, ¿no? Acá está el núcleo pulposo y el disco intersomático, acá, rodeado por el anillo fibroso. Núcleo pulposo rodeado por el anillo fibroso, que tiene capas de colágeno. Acá está en un corte axial el núcleo pulposo, que está bien rodeado por las dos capas de anillo fibroso. Mientras estén ahí, todo está ok, está bien. Pero cuando este anillo fibroso se comienza a adelgazar, se comienza a romper, se comienza a formar una fisura o una hendidura o un hueco, el núcleo pulposo sale y se introduce en el canal raquídeo y acá está toda la caudequina, ¿no? Todas las raíces vertebrales están acá en el canal. Entonces lo comprime y viene el dolor, la radiculalgia y tiene que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Pero en los costados están los agujeros intervertebrales, ¿eh? Por acá salen las raíces nerviosas. Después le va el tips a qué raíces corresponden. Ahí está lo mismo, pero voy a con la resonancia. Anillo fibroso, núcleo pulposo, canal raquídeo, raíces de la caudequina y los neuroforámenes por donde emergen las raíces nerviosas. Esto es normal. Miren una resonancia en sagital y en axial. Los discos normales son hiperintensos, es decir, son blancos. Cuando yo hablo en resonancia, hablo de intensidad, ¿ya? Hiperintenso, lo blanco, hipointenso, lo negro, así. Entonces, ¿cómo es un disco normal? Hiperintenso, blanco, blanco, blanco. Pero lógicamente en una secuencia que se llama T2.
Es el disco normal, miren, normal. Como lo veo en el axial, el núcleo pulposo hiperintenso y el anillo fibroso si es oscuro, hipointenso, ¿no? Ese es lo normal. Primero vemos lo normal, después vemos lo patológico. Bien, ahora coloco hernias porque después vienen sus términos adecuados. La hernia o el contenido del núcleo pulposo cuando sale hacia el canal raquídeo tiene varias ubicaciones. Cuando es central, se acaba este con C, central. Este puede ser un poquito a la derecha o hacia la izquierda, pero es central. Digamos una hernia central, que en verdad no es, el término no es hernia, sino protrusión. Cuando es fuera del lado central se llama subarticular, que es la más frecuente. No es la central, la más frecuente es la subarticular. Cuando está en el neuroforamen se denominará foraminal. Y cuando está fuera del foramen se llamará extraforaminal, que es la más infrecuente, ¿no? También hay laterales, hay anteriores, pero esas no comprimen ninguna raíz, ¿no? ¿Cuáles comprimen la raíz? La central, la subarticular y la foraminal, ¿no? ¿Qué hernias o qué protrusiones comprimen raíces nerviosas? La central, la subarticular, la foraminal. ¿Cuál es la más frecuente? La subarticular. ¿Qué hernias no comprimen raíces nerviosas? La extraforaminal, la lateral, la anterior, por ejemplo, una hernia para acá, pero no pasa nada, no comprime nada. Es en el plano axial. Es la clasificación actual que se emplea ahora respecto a la denominación. Luego es que la central puede ser central derecha o central izquierda, pero es central, ¿no? ¿Y por qué es más frecuente la subarticular? Porque en ese lado el ligamento longitudinal posterior ya es más débil, casi no existe, ¿verdad? Por eso que se hernia acá. En cambio aquí está en el centro y es más, no es tan frecuente. Y ahora vienen los términos. Protrusión y extrusión. Esos son los términos que empleamos, ¿no? No hernia, sino protrusión y extrusión. Miren acá, esta es una protrusión. Compara con la extrusión. ¿En dónde es el cuello más chico? El cuello de la hernia aquí. En la extrusión. Es más chico que la zona que se hernia, que sale, ¿no? En cambio, en la extrusión, el cuello es más grande, ¿no? Que la base, lo que sale, lo que se hernia, ¿no? Acá dice, extrusión. Cuando el diámetro máximo del fragmento discal desplazado, el diámetro máximo es de acá, ese de aquí, es mayor que el de la base del disco medido en mismo plano, o sea, menor que el cuello. Cuando el diámetro máximo del fragmento discal desplazado es mayor que el de la base del disco medido en el mismo plano, se llama extrusión. Y al revés es la protrusión. ¿Cuál es la más frecuente? La protrusión. ¿Ambas deben ser operados? Sí. Y cuando lo vemos en el plano sagital, miren, ¿qué vemos ahí? Acá el cuello es más chiquito que la cabeza, ¿no? Compara una cabeza con un cuello. Cuando la cabeza es más grande que el cuello, será una extrusión. Cuando el cuello es más grande que la cabeza, no es protrusión.
Entonces, cuando la hernia sale, se puede ir hacia arriba y se llama migración. Esta migración puede ser craneal o caudal. Cuando el disco se protruye o se extruye y se fragmenta, un segmento del disco se corta y se queda libre, eso se llama secuestro. Y entonces tenemos protrusión, extrusión, migración y secuestro. ¿Ya? Esos son los términos que se emplean. Ya saben que también pueden ser mediana, subarticular, foraminal y extraforaminal. Mediana, subarticular, foraminal y extraforaminal. Protrusión, extrusión. En base al cuello con la cabeza. Migración, cuando sale el disco o el núcleo pulposo y se va hacia arriba. Craneal, se va hacia abajo. Caudal, puede ser mixto, también se puede ir hacia arriba y hacia abajo. Y cuando un fragmento se corta, se queda libre, se llama secuestro. Todo lo vemos por resonancia magnética. Son gráficas acá, que vemos aquí. Cómo se va rompiendo el anillo fibroso y el núcleo pulposo comienza a salir, pero todavía no rompe la capa periférica. Es un desgarro anular nada más. Pero cuando ya sale, empieza a salir, es una protrusión. Cuando sale con mayor magnitud, es una extrusión. Y cuando se fragmenta un parte del disco o del núcleo y se queda libre, se llamará secuestro. Con la edad uno se pregunta por qué nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía pierde altura con el tiempo. Era joven, medianamente joven, aparece la cifosis, aumenta la cifosis. ¿Y por qué se nota de menos talla? Porque aparte de la cifosis, que es originada por un acuñamiento, las vértebras ya no son tan rectangulares, miren, son medias acuñadas anteriormente. Ese acuñamiento anterior, miren, que significa fractura del hueso trabecular, condiciona la cifosis, que asociado a la disminución de los discos intervertebrales hace que la persona pierda altura. Y también los cuerpos laterales comienzan a perder altura por la osteoporosis. Bien, creo que ya estamos terminando. ¿Qué quiero decir con esta gráfica de acá, que está a la izquierda, ¿no? Que en la vida hay caminos cortos, rectos, que son más fáciles, pero si todo fuera así, no, qué lindo, ¿no? Pero lamentablemente la vida está lleno de situaciones difíciles, ¿no? Curvas, caídas, subidas. Lo importante es levantarse y seguir y llegar al objetivo que uno pretende. Nunca la vida es fácil, ¿no? Problemas económicos, sociales, familiares, en fin, hacen que mientras más difícil la vida, uno es más fuerte. ¿Quién es esta imagen? ¿Qué quiero decir con esta imagen? Usted va acá viendo un corazón, ¿no? Un corazón con tres médicos y el que está acá, que estoy marcando, es Christian Barnard, el pionero de los trasplantes cardíacos en el mundo. Él fue un médico africano de la República del Congo. Esa parte de África son franceses, ¿no? Por eso que él, a pesar de ser africano, era blanco, ojos azules.
Se va a Estados Unidos cuando ya era cirujano de toras a capacitarse en el corazón y cuando regresa a su tierra hace el primer trasplante cardíaco en el mundo, ¿no? Lamentablemente, él como cirujano de toras sufre una enfermedad, que es la artritis reumatoide. Entonces ya pues le impedía ya seguir operando, ¿no? Pero fue uno de los pioneros de los trasplantes cardíacos en el mundo. Bien, creo que ya terminamos. Gracias por su atención. Espero que esto esté grabado, lo revisan para de ahí probablemente vengan, más probable que vengan algunas preguntas para la evaluación. Si tuvieran alguna pregunta, y si no, que tengan buenas tardes y nos encontramos en la próxima reunión. Igual pueden preguntar o por el interno o me escriben cualquier cosa que tenga duda para poder aclarar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. gracias. Nos vemos en la próxima reunión.